presomítico no segmentado depende del reloj de segmentación que establece mediante la expresión cíclica de ciertos genes. De este modo, la proteína Notch se acumula en el mesodermo presomítico destinado a formar el siguiente somita. Y luego disminuye el tiempo que ésta se establece. El incremento de Notch activa otros genes de formación de patrones segmentarios que establecen el somita. Esta expresión superpuesta de gradientes controla el reloj de la segmentación y la actividad de la vía Notch. En la diferenciación de los somitas, cuando los somitas se forman por primera vez del mesodermo presomítico, integran una esfera de células mesodérmicas. Estas células entonces experimentan un proceso de epitelización y adoptan una configuración en torno a un lumen pequeño. Las células de los bordes dorsomedial y ventrolateral de la región superior del somita forman los precursores de las células musculares, en tanto las células ubicadas entre los dos grupos dan origen al dermatoma. Las células de los dos grupos precursores musculares adquieren una vez más características mesenquimatosas y migran por debajo del dermatoma para crear dermatomioma. Cada miotoma y dermatoma conserva la inervación derivada de su segmento de origen. La regulación molecular de la diferenciación de los somitas. Las señales para la diferenciación de los somitas provienen de estructuras circundantes, entre ellas la notocorda, el tubo neural, la epidermis y el mesodermo de la placa lateral. Los productos proteicos secretados por los genes sintetizados por la notocorda y el piso de la placa del tubo neural inducen a la porción ventromedial del somita a convertirse en el esclerotoma. Una vez estas inducidas, las células del esclerotoma expresan el factor de transcripción de la PAX1, que desencadena la cascada de genes formadores de cartílago y hueso. Las proteínas WNT tienen como blanco también la porción dorsomedial que induce a la expresión del músculo en específico. El mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio, que conecta temporalmente al mesodermo paraxial con la placa lateral, se diferencia en las estructuras urogenitales. En la región cervical y torácica superior da origen a cúmulos de células segmentarias, mientras que en sentido caular forma la masa no segmentada de tejido, que es el cordón nefrógeno. Las unidades excretoras del sistema urinario y las gónadas se originan en el mesodermo intermedio, que muestra la segmentación solo en algunas regiones. El mesodermo de la placa lateral se divide en dos capas, que es una parietal y una somática, que revisten la cavidad intraembrionaria y rodean a los órganos respectivamente. El mesodermo de la capa parietal, en unión con el ectodermo, crea los pliegues de la pared lateral del cuerpo, y estos, junto a los de la cabeza y a los de la cola, cierran la pared ventral del cuerpo. Este también forma entonces la dermis de la piel de la pared del cuerpo, las extremidades, los huesos, el tejido conectivo. Y la capa visceral de la placa lateral, junto con el endodermo embrionario, integra la pared del tubo intestinal. Entonces, las células mesodérmicas de la capa parietal también rodean la cavidad extraembrionaria y forman membranas delgadas, que son las membranas mesoteliales o las membranas serosas, que cubren las cavidades peritoneales, pleura, pericardio. La sangre y los vasos sanguíneos. Las células hemáticas y los vasos sanguíneos también se originan a partir del mesodermo. Los primeros islotes sanguíneos aparecen en el mesodermo rodeando la pared del saco vitelino, a las 3 semanas de desarrollo y poco después del mesodermo de la placa lateral y otras regiones. Estos islotes derivan de las células mesodérmicas, que son inducidas para producir hemangioblastos, un precursor común en la formación de los vasos sanguíneos y de las células hemáticas. Si bien las primeras células hemáticas se originan de los islotes sanguíneos en la pared del saco vitalino, esta población es transitoria. La regulación molecular de los vasos sanguíneos. La FGF2 induce el desarrollo de los islotes sanguíneos a partir
de los competentes del mesodermo, que dan origen a los hemangioblastos. Estos son estimulados por el factor de crecimiento endotelial vascular secretado por las células mesodérmicas circundantes para dar origen a los hematocitos y vasos sanguíneos. Los hemangioblastos ubicados en el centro de los islotes sanguíneos producen células troncales, las precursoras de las células de la sangre. En tanto, los hemangioblastos periféricos se diferencian en angioblastos, que son precursores de los vasos sanguíneos. Una vez que el proceso de la vasculogénesis establece un lecho vascular primario que incluye a la aorta dorsal y a las venas cardinales, se generan nuevos vasos mediante la angiogénesis. Les voy a hablar sobre los derivados de la capa endodérmica. En los derivados de la capa endodérmica tenemos un derivado importante que sería el tubo gastrointestinal. Este tubo gastrointestinal es importante porque va a llegar a formar, como a cubrir la parte ventral del embrión y va a poder formar el techo del saco vitelino. Después de eso vamos a hablar sobre el plegamiento. ¿Qué es el plegamiento? El plegamiento en sí es cuando el, el disco embrionario va a en sí sobresalir de la cavidad amniótica y cuando ocurre eso, como que va en sí plegándose, o sea, se pliega, y al plegarse es en una dirección cefalocaudal, y gracias a eso el tubo neural también se va a alargar y va a llegar a pues formar una concavidad, se puede decir un encorvamiento que es característico de la posición del embrión. Está bien, después de eso también podemos mencionar que gracias a esto, o sea, gracias a este plegamiento, una parte de la capa endodérmica va a poder medio ingresar dentro del cuerpo del feto y ahí va a poderse formar el tubo intestinal. Y el tubo intestinal se divide en tres partes, que es la parte anterior, la parte media y la parte posterior. En la parte media, este intestino medio, se llama intestino medio, se relaciona con el saco vitelino gracias al conducto vitelino. Después, en el intestino anterior, en sí, en su parte cefálica, va a estar limitado temporalmente por la membrana mucofaríngea. Y después tenemos al intestino posterior, este va a estar limitado igual temporalmente por la membrana cloacal. Ahora, entrando en contexto, también es importante mencionar otra consecuencia gracias a este plegamiento, que sería en sí la inclusión del alantoides en el cuerpo del embrión, y esto va a originar la cloaca. Y después de esto, también vemos que la parte distal del alantoides va a poder quedarse, como que va a poder conservar su pedículo de fijación. Está bien, ahora les hablaré de las funciones en sí del saco vitelino. Ahora, este tiene funciones importantes como que es un órgano nutriente, o sea, como que nutre en sí ciertas partes, y también este va a llegar a participar en la formación de las primeras células sanguíneas, y también otra función también importante sería en sí que este en su parte posterior va a poder formar células germinativas que después van a migrar a las gónadas y ahí van a diferenciarse en espermatozoides y óvulos respectivamente. Ahora voy a hablar sobre el- o sea, qué es lo que origina la capa endodérmica. Ahora, la capa endodérmica origina estructuras como el revestimiento epitelial de estructuras como en sí el aparato respiratorio, también sería la uretra y también la vejiga y también el revestimiento epitelial de la membrana timpánica. Y en cierto modo también como que origina el parénquima y el estroma reticular del timo y las amígdalas. Ahora voy a hablar un poco sobre la modelación del eje antero-posterior. Esta formación es gracias a una regulación, que esta es gracias a los genes de la eh, homeosecuencia.
esta secuencia, ¿cómo funciona esta secuencia? Voy a hablar cosas, ¿cómo se dice?, básicas sobre esto, porque es un poco complicado. Entonces, pues, esta secuencia como que codifica los factores de transcripción, y estos factores de transcripción lo que hacen es activar una cascada de genes. Son un montón de genes que hacen posible este fenómeno, que sería en sí la segmentación y la formación de estos ejes corporales. Y esto es gracias, bueno, todos estos genes tienen sus grupos, que son los grupos homeóticos. Ya, ahora voy a hablar sobre los aspectos externos del segundo mes, durante el segundo mes. En aspectos externos tenemos signos importantes, como sería en sí pues los somitas y el arco faríngeo. En los somitas tenemos que en el final de la cuarta semana vamos a tener alrededor de 28 somitas, cosa que cambia después hacia la quinta semana. En la quinta semana ya los somitas serán incontables, por lo que tendremos que recurrir a una diferente manera de poder como saber, de poder saber de qué, o sea, en qué semana está. Y esto es gracias a la longitud cefalocaudal. Esta longitud cefalocaudal se mide desde la cabeza hasta la parte posterior inferior del tronco. Y aquí tengo un cuadro que donde podemos ver en sí, le pueden poner pausa porque es importante, de cierta manera es importante porque aquí muestra de manera resumida cosas como que la longitud cefalocaudal, que se mide por milímetros, se olvidé mencionar eso, y también está la edad aproximada. Aquí podemos ver que se mide por semanas. Aquí podemos ver como que si la longitud cefalocaudal es de 5 a 8 milímetros sería la quinta semana, o que de 28 a 30 milímetros sería la octava semana. Y así, después de eso, em, otros aspectos que podría mencionar sería que las yemas tienen forma de paleta. Y en sí, las primeras están como en posición dorsal con respecto a la protuberancia pericárdica. Y el plexo braquial va a estar a la altura del primer somita torácico. Después tenemos a la región caudal. En la región caudal podemos ver que está en relación en sí o respecto al saco vitelino, y también va a estar en sí en relación a los somitas sacro superior y lumbar. Está bien, ahora hablaré del siguiente tema, que se llama tercera a octava semana. No. Lo siento, me confundí. Es de tercer mes al nacimiento y la placenta. Está bien. Voy a entrar en contexto hablando un poco sobre el embarazo. En el embarazo podemos ver, hay dos maneras de saber cuando, o sea, el periodo de embarazo, que sería contándolo desde la fecundación y desde el último periodo, o sea, la última menstruación. Cuando es desde la última menstruación, en sí serían tipo 240 días, y eso equivaldría a 40 semanas. Y cuando es desde la fecundación serían más específicamente 266 días o 38 semanas. Y en sí voy a hablar un poco de generalidades sobre que el periodo fetal es desde la novena semana hasta el nacimiento. Y el periodo embrionario es desde la tercera semana a la octava semana. Ahora, en este periodo fetal vamos a tener un crecimiento muy fuerte en sí, se podría decir, en el feto. O sea, va a crecer de manera exuberante y va a tener en sí más peso. Y aquí tengo un cuadro que muestra en sí el crecimiento. Le pueden poner pausa y tomarle screen si quieren. En sí, aquí muestra en sí el crecimiento longitudinal y peso del periodo fetal. Aquí podemos ver generalidades como que la edad, que es dada por semanas, la longitud cefalocaudal, que aquí es dada por centímetros, y el peso, que es dado por gramos. Y en sí es
semana 37 o la semana 38, donde tendrá la longitud cefalocaudal de entre 35 a 36 centímetros y va a pesar de entre 3.000 a 3.400 gramos. Ahora voy a hablar de más o menos como los datos mensuales, o sea, los eventos mensuales que ocurren en este periodo fetal. Pues tenemos desde el tercer mes. En el tercer mes podemos ver que en sí los ojos, cuando en el embrión están lateralizados, van a venirse más medial, van a venir en la posición normal. Y también los oídos se van a quedar en su posición original, no se van a mover de ahí. Ahora, otra cosa que también sería bueno recalcar en esta parte sería que en sí las extremidades van a poder desarrollarse y ya estarán creciendo gracias a los moldes de cartílago. Y se van a desarrollar primero los miembros superiores y después los inferiores. También tenemos como parte importante que los centros de osificación primarios van a comenzar a funcionar y así van a formar huesos de todo el cuerpo. Y otra cosa sería que las asas intestinales como que se retraen a la cavidad abdominal. Y también aquí hay una actividad refleja muscular que es netamente autónoma y que algunas mujeres lo sienten como un cosquilleo. Y se cree que son como movimientos fetales, pero no muchas mujeres lo sienten en esta etapa. Ahora vamos a pasar del cuarto al quinto mes. Del cuarto al quinto mes podemos ver una longitud caudal de 15 centímetros y un peso de entre 500 gramos. Y también tenemos que aquí va a tener la presencia de, del lanugo. ¿Qué es el lanugo? El lanugo son muchas vellosidades pequeñas que se encuentran alrededor del embrión, o sea, en todo su cuerpo del embrión. Y en sí también podemos ver que en esta etapa la madre va a tener la percepción de los movimientos fetales y eso. Y también el bebé va a poder tener, o sea, se puede ver en el feto las cejas y el cabello. Ahora pasamos al sexto mes. En el sexto mes se puede en sí iniciar, se podría decir, el- los estímulos primarios, o sea, los primeros estímulos tempranos. Esto es la estimulación temprana. La estimulación temprana, eh, ¿por qué podemos iniciarlo aquí? Podemos iniciarlo porque ya el sistema respiratorio está más o menos, o sea, está ya listo y el sistema nervioso central no está muy organizado, pero está comenzando a funcionar. Y en sí, esta estimulación temprana es para crear sinapsis y, o sea, fomentar el trabajo neurológico desde en sí el embarazo. Voy a hablar de eso un poco después. Y también podemos ver en este sexto mes que va a tener una piel rojiza y va a parecerse más al ser humano. Ahora vamos a pasar al séptimo mes. En el séptimo mes tenemos una longitud cefalocaudal de entre 25 centímetros y el peso de entre 1.100 gramos. Lo siento. Y aquí vamos a tener algo interesante, que es que va a tener un 90% de sobrevida. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo sacan del vientre, va a tener un 90% de posibilidad de sobrevivir. Y también este tiene un vernix gaseosa. ¿Qué es la vernix gaseosa? Es como una grasita blanquecina, que está alrededor del feto. Y algo importante de esta etapa es que el feto ya escucha, como que ya hay esta relación del sistema nervioso central. Y escucha como la voz de su mamá, también puede escuchar la voz de su mamá en sí, también puede escuchar en sí la irrigación, su corazón y cosas por el estilo. Y eso establece como su relación, o sea, es como su primera relación con el mundo exterior. Y en sí aquí como que no sé si en sí ciertas personas nacen con un IQ alto, no sé si se dieron cuenta, pero esas personas con IQ alto como que se cree que fue gracias a una estimulación temprana oportuna, ya que esto representa en sí se podría decir como que activa la sinapsis desde ese momento y en sí
no es por bendición o porque naces con más neuronas, sino es por en sí esta causa. Y por eso se ve que mayormente los niños que nacen con un IQ alto, sus padres tenían como una actividad cerebral muy fuerte o algo así. Y en sí también se ha comprobado que el 80% de la inteligencia se hereda de la madre. Está bien. Ahora pasando al noveno mes. En el noveno mes vemos el cuerpo más grande, o sea, ya está un nivel fuerte, o sea, heavy. O sea, su cuerpo vemos que es más grande y su peso es de 250 a 2.500 a 3.500 gramos. O sea, 2.5 kilogramos y 3.5 kilogramos. Y en sí, esta altura, o sea, este peso, es gracias o sea, puede deberse en sí a factores como la altura de la mamá, la altura del papá y la nutrición. Ahora, después también podemos ver que tiene una longitud cefalocaudal de 36 centímetros y aquí hay una nueva longitud, una nueva en sí longitud se podría decir, que es la longitud vertitalón. ¿Qué quiere decir esto? Que es la longitud desde la cabeza hasta el talón y esta será de 50 centímetros. Y esto también depende de la altura del papá, de la altura de la mamá. Y también podemos ver que en el varón los testículos ya estarán descendidos. Y para resumir todo esto, aquí tengo un cuadro que aquí muestra de manera resumida los eventos más importantes que ocurren en este periodo fetal. Eventos como la deglución, que es en la 10ª semana, y después también están los movimientos respiratorios y también los ojos se, en sí, como que son sensibles a la luz, y eso creo que era desde la semana 82 y así. Ahí lo resume en sí los eventos más importantes que ocurren en este periodo fetal. Y todos estos cuadros los saqué del libro del Agma. Está bien, ahora voy a hablar sobre la placenta. ¿Qué es la placenta? La placenta es un órgano que se forma dentro del útero y funciona a partir del cuarto mes. Y este sirve en sí para transportar oxígeno y nutrientes y también al feto. Y pues también como que drena sustancias de desecho de la sangre del feto. ¿Y cómo se origina este? Este se desarrolla de los cambios en el tropoblasto, que como recordamos en la semana 2, este tropoblasto se va a dividir en sincitio tropoblasto y en citotropoblasto. Y en sí, la placenta tiene dos caras, o sea, dos capas en sí. Una capa fetal. Esta capa fetal se desarrolla gracias al tropoblasto y al mesodermo extraembrionario y va a estar en relación con el feto. Y una cara materna. Esta cara materna va a estar en relación con el endometrio. Ahora voy a hablar un poco sobre los cambios en el tropoblasto. Estos cambios son a partir de la formación de las fibrillas que en sí hacen intercambio de nutrientes, o sea, se encargan más o menos de eso las fibrillas. Y también es gracias a la invasión endovascular. Y también, de cierto modo, se llega a ver algo muy interesante, que es que el citotropoblasto se va a convertir de epitelio a endotelio. Le voy a pasar izquierda. El corión frondoso y la decidua basal. En las primeras semanas de desarrollo, las vellosidades cubren toda la superficie del corión. Al tiempo que la gestación avanza, las vellosidades en el polo embrionario siguen creciendo y se extienden, dando origen al corión frondoso. Y esta capa, la capa decidual, mantiene una unión estrecha con el corión. La capa decidual ubicada en el polo embrionario en la decidua capsular. De manera subsecuente, el corión leve entra en contacto con la pared uterina en el lado opuesto, donde ambos se fusionan, con lo que se oblitera la cavidad uterina. De ahí que la única porción del cordón que participa en el proceso de intercambio es el corión frondoso, que junto a la decidua basal constituye la placenta.
La estructura de la placenta. En la zona de unión, las células del trofoblasto y las deciduales se entremezclan. Esta zona que se caracteriza por las células deciduales y sincitales gigantes. Es rica en material extracelular amorfo. Para este momento, la mayor parte de las células del citotrofoblasto se degenera. Estos tabiques tienen un núcleo en el tejido materno, pero su superficie está cubierta por una capa de células sincitales, de tal modo que siempre existe una capa de células que va a separar la sangre materna en lagunas intravellosas en el tejido fetal con las vellosidades. Y como consecuencia de la formación de estos tabiques, la placenta queda dividida en compartimentos. El incremento del grosor de la placenta es producto de la arborización de vellosidades existentes y no de una penetración adicional a los tejidos maternos. Ya, yo voy a explicar las funciones de la placenta. La placenta tiene como principal 4 funciones: el intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, la transferencia de anticuerpos maternos y la producción de hormonas. Vamos a explicar un poco sobre lo que es el intercambio de gases. El intercambio de gases, como ya sea el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido, se hace por una difusión simple. El feto llega a extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto a partir de la circulación materna. Es importante que el oxígeno llegue al feto porque si no esto sería fatal para él. También voy a explicar un poco sobre lo que sería el intercambio de nutrientes. El intercambio de nutrientes ya sería como aminoácidos, carbohidratos, grasas libres, vitaminas. Esto se va incrementando al tiempo que el embarazo avanza. Vamos a explicar un poco sobre lo que sería la transferencia de anticuerpos maternos. Esto comienza a desarrollarse en una fase tardía de lo que sería el primer trimestre del embarazo. La transferencia de la inmunoglobina empieza a transferirse al feto, de la madre al feto a las 14 semanas de embarazo. De este modo, el feto adquiere una inmunidad pasiva contra distintos tipos de enfermedades infecciosas. Los neonatos comienzan a desarrollar sus propios anticuerpos, pero no alcanzan a concentrar los anticuerpos de un adulto, sino hasta lo que sería los 3 años de nacimiento. Vamos a hablar un poco de lo que sería la producción de hormonas. La producción de hormonas se da en el 4º mes. La placenta empieza a sintetizar lo que sería progesterona, lo suficiente si el cuerpo lúteo es eliminado. La placenta también empieza a sintetizar en grandes cantidades lo que sería la hormonas estrogénicas. Estos niveles altos de estrógenos ayudan al desarrollo de lo que sería el crecimiento uterino y mamario. Otra hormona que sintetiza la placenta sería lo que es el somatomamotropina, lo que antes se denominaba como lactoplacenterio. Esta hormona ayuda a lo que sería al feto para utilizar la glucosa de lo que sería la sangre materna. Ya, ahora vamos a explicar un poco sobre lo que sería el amnios y el cordón umbilical. En la línea oval, lo que define el amnios, al reflejarse sobre el ectodermo embrionario, constituye lo que sería el anillo umbilical primario. Al final de lo que sería la 5ª semana de desarrollo, las siguientes estructuras pasan por lo que sería el anillo umbilical, lo que sería el pedículo de fijación, lo que contiene el alantoides y vasos sanguíneos umbilicales, que consiste en 2 arterias y una vena, y lo que sería el pedículo vitalino, acompañado de de vasos sanguíneos vitalinos, y un conducto que conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. En un desarrollo posterior, lo que sería la cavidad amniótica empieza a crecer con rapidez y el amnios comienza a envolver lo que sería a los pedículos conectores y el saco vitelino, adosándolos para así dar origen a lo que sería el cordón umbilical primitivo. Como en la imagen podemos ver, en una porción más distal encontramos lo que sería el saco vitelino,
y lo que serían también los vasos vitalinos, y en una más proximal podemos ver lo que serían las asas intestinales. Ahí creo que no se enfoca mi dedo por ahí. A lo que sería al final del tercer mes, las asas son atraídas hacia el interior del embrión y la cavidad del cordón se oblitera, como también el alantoides y lo que sería el conducto vitelino más sus vasos también se obliteran. Lo único que se conserva en el cordón son los vasos sanguíneos umbilicales. Estos son circundados por lo que sería la gelatina de Wharton. Esta gelatina es un tejido rico en proteoglucanos que sirve de protección para estos vasos. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que serían los cambios placenterios al final de la gestación. Entre estos cambios están el incremento de tejido fibroso en el núcleo de lo que serían las vellositas. También podemos decir que uno de los cambios es el engrosamiento en las membranas basales fetales. Otro cambio sería los cambios obliterantes que se dan en los capilares de las vellosidades. Otro cambio que podríamos mencionar sería el depósito de material fibronoide que se dan en las vellosidades, pero en el área o en la zona de unión y la placa coronoica. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el líquido amniótico. En la cavidad amniótica está ocupado principalmente por este líquido. Este líquido es producido por las células amnióticas que derivan principalmente de lo que es la sangre materna. Si hablamos de cantidades, podríamos decir que a las 10 semanas hay 30 mililitros de este líquido, 450 mililitros a lo que serían las 20 semanas y entre 800 a 1000 mililitros en las 37 semanas. Podríamos decir que este líquido es como una almohada protectora, ya que este líquido amortigua de los movimientos bruscos que se pueden dar, como también impide la adhesión de lo que sería el embrión con el apneo. También sirve para el movimiento de lo que sería el embrión. Podríamos decir que este líquido es sustituido cada 3 horas. Ya. Ahora vamos a hablar sobre lo que serían las membranas fetales en gemelos. Los primeros gemelos que vamos a tomar van a ser los gemelos disigóticos. Alrededor del 90% de estos gemelos son disigóticos. Estos gemelos derivan de lo que sería de la liberación simultánea de dos ovocitos que son fecundados por dos diferentes espermatozoides. Estos gemelos pueden ser o no de diferentes sexos. Estos cigotos se implantan de manera independiente en lo que sería el útero y cada uno puede desarrollar su propia placenta, su propio amnios y su propio saco coronoico. Como se puede ver en esta imagen, cada uno está con sus propios membranas. Gemelos monocigóticos. Estos gemelos se desarrollan a partir de un solo óvulo fecundado. Estos gemelos derivan de la división de lo que sería el cigoto en las distintas etapas. La división más temprana del cigoto se da en la fase bicelular. Si esta división llega a ocurrir el cigoto, son dos cigotos que se desarrollan independientemente y cada uno cuenta con su propia placenta y su saco coronoico, como se ve en la imagen. Otra división del cigoto puede ocurrir en la fase temprana del blastocisto. Si esta división llega a ocurrir, los dos embriones cuentan con una placenta y una cavidad coronoica para los dos, pero cada uno tiene independientemente lo que sería la cavidad amniótica, como puedo mostrar ahí en esa imagen. En casos no muy frecuentes, esta división ocurre en la aparición del disco bilaminar junto antes de la aparición de la línea primitiva. Si esta división ocurre, el cigoto, los dos embriones cuentan con... Los dos comparten su propia placenta, su saco coronoico y su saco amniótico. Los dos comparten. Por último, les voy a hablar sobre el parto o nacimiento. Durante las últimas 2 a 4 semanas del embarazo, el útero se empieza a prepararse para lo que sería el trabajo de parto. El parto podríamos decir que se divide en 3 etapas. Como primera etapa podríamos decir
que lo denominamos como borramiento o adelgazamiento o cortamiento o dilatación del cuello uterino. Esta etapa termina con la dilatación completa de lo que sería el cuello uterino, como se muestra en esa imagen. A la etapa 2 podríamos decir lo que sería la expulsión del feto. Esta etapa es facilitada por contracciones que la fuerza más importante de esta etapa derivan de lo que serían los músculos abdominales. Etapa 3 o alumbramiento. Esta etapa se conoce por la expulsión de lo que sería la placenta y las membranas fetales.